Muy, pero muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos felices de poder llegar a todos ustedes en esta oportunidad y también sabiendo que todos estos podcasts bendicen a tantos ministerios, pastores, discípulos, obreros alrededor del mundo. Les recordamos, como siempre lo hacemos, que usted puede dejar su comentario, su like y también gracias por esos testimonios que ustedes escriben, que a veces nos envían a nuestros emails, redes sociales y que también escriben aquí en YouTube. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Eso es muy, pero muy importante. Estábamos mirando en estos días cómo se ve en nuestro canal, cuánta gente lo mira. Y hay mucha gente que mira que no se ha suscrito. Por favor, suscríbase a nuestro canal y también recuerde tocar la campanita de notificaciones y usted va a estar recibiendo siempre una notificación de los materiales, recursos y videos que estamos subiendo acá en nuestro canal y de cada podcast que estamos produciendo para ustedes, para bendecir sus vidas, sus ministerios y sus llamados. Recuerde que todos estos recursos que nosotros ponemos a su disposición es para volverte a ti en un líder trascendente, insigne en este tercer milenio. Hoy tenemos un podcast que va a estar poderoso. Le hemos titulado Rompimiento Financiero. Estoy pero convencido que algo va a pasar hoy. No sé, ha sido como esa convicción que en todos los oyentes algo va a ocurrir, porque estoy aquí con un panel de pastores que he sido testigo de cómo Dios los ha bendecido y también he sido testigo del camino por el cual Dios los ha llevado para tener los rompimientos que han tenido y cómo Dios ha mostrado su favor en las vidas de ellos, sus matrimonios, en sus ministerios y en sus finanzas. Antes de ir al podcast y hablar algunas cosas, quisiera saludarlos. Pastora Anne, qué bendición tenerte acá. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios y qué gran bendición, honra poder ser parte de este poderoso podcast. Maravilloso siempre tenerte acá. Gracias. También tengo aquí la bendición de tener al Pastor William Rodríguez. ¿Cómo estás? Apóstol, muy buenas tardes. Un privilegio para mí siempre estar aquí con ustedes y bueno, me siento muy agradecido con el Señor de ser parte de esto tan hermoso. Te echábamos de menos, así que una bendición muy grande tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. También de Colstad nos visita y siempre una bendición muy grande, Pastor David García. Qué bueno tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes y compartir en este podcast que va a ser poderosísimo. Y también con tu esposa, Pastora Ana García. Qué bendición tenerte acá, Ana. Muchas gracias, apóstol. Muy bendecida de estar en esta mesa y compartir con ustedes. Muy bien. Estamos entonces hoy con este tema, rompimiento financiero. Las finanzas son tan importantes en la vida cotidiana, pero también dentro del ministerio. Yo creo que todos nosotros en algún momento la ausencia de finanzas nos ha limitado para hacer cosas que queremos realmente llevar a cabo para la visión de Dios. Y también hemos visto cómo cuando Dios muestra su favor en la vida de una persona como en el ministerio, Dios siempre muestra ese favor respaldando financieramente. Yo me he dado cuenta que hay personas que tienen como una conexión o trabas financieras insalubres, como que hay cosas que por una mala conexión no se le desatan finanzas, pero también me he dado cuenta que hay personas que tienen como un acoplamiento sano a las finanzas y también eso le activa un favor y un derramamiento financiero muy, muy poderoso. No creo que voy a tomar las 6 trabas y también los acoplamientos o las conexiones sanas con el dinero todo aquí de una, pero sí quisiera poner un fundamento y hablarle a la gente que nos mira sobre 6 trabas que son insalubres, 6 conexiones que pueden ser muy equivocadas y que pueden distorsionar y afectar muy negativamente la vida y el ministerio de una persona. Lo primero que yo diría que hay que tener mucho cuidado, y la razón por qué quiero tocar esto también es porque cuando no tenemos rompimiento financiero es porque estamos trabados dentro de alguno de estos aspectos. No digo que son todos, pero uno de estos 6 son muy comunes. Lo primero que uno tiene que entender cuando uno habla de trabas financieras y de por qué uno no tiene rompimiento financiero es porque no ha entendido que en la Biblia el dinero, las riquezas, es un Dios, es un ser espiritual.
De hecho, Mateo capítulo 6, verso 24, habla de las riquezas y le da un nombre, Mamón. Mamón es una persona, es una entidad espiritual, es un ser espiritual a quien Jesús le da un nombre. De manera que uno debe tener mucho cuidado porque las finanzas, que son un recurso tan grande, si uno las pone primero o al lado de Dios, se terminan volviendo en una potestad que te traba, te ataca, te limita y puede arruinar completamente tu vida. De manera que las riquezas, Mamón es un dios en la Biblia. Y también he aprendido algo, que este dios se derrota de una forma muy peculiar. Cada vez que usted da, Mamón pierde poder en tu vida. Cada vez que uno diezma, Mamón pierde fuerza en tu vida. Porque este es un dios que está tan ligado a la avaricia que si hay algo que humilla, aplasta a este dios y tú lo quieres derrotar, por ejemplo, uno lo derrota dando. Entonces, si uno no quiere que Mamón tenga control en la vida de uno, es importante nunca perder el hábito y la revelación de poder dar a Dios lo que es de Dios. Lo segundo que yo diría que es una traba financiera es no entender que este ser, Mamón, la Biblia dice que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. Hablando de Mamón también, la Biblia lo llama un señor, pero es un señor que oprime. El dinero, cuando no es un siervo en tu vida, te termina oprimiendo, esclavizando y humillando de una forma muy terrible. Por eso hay que tener mucho cuidado y entender que el dinero no está llamado a ser un dios, tampoco un señor, sino un esclavo y un sirviente que tiene que ser un recurso para ti. Lo tercero que me he dado cuenta, dentro de las trabas insalubres que limitan a la gente y que no les dejan tener rompimiento, es no entender que cuando Dios pide algo y tú no se lo das, la Biblia le dice y le llama robar a Dios. Por eso dice Malaquías capítulo 3, ¿robará el hombre a Dios? De manera que el hombre, con lo que tiene, si le cierra la mano a Dios, la Biblia dice que eso es un robo. No darle a Dios es un robo. Y es muy diferente el hurto al robo, porque el hurto, tú puedes hurtar, pero la Biblia dice que cuando no le damos a Dios lo que es de Dios, Él le llama robo. ¿Y cuál es la diferencia? Tú puedes hurtar sin violencia, pero el robo siempre es violento. De manera que Dios dice, cuando tú no me das a mí lo que yo te estoy pidiendo, tú me estás robando. Y el robo es algo violento, pero también el robo hace algo. Siempre el robo le abre la puerta a un espíritu ladrón. Por eso el espíritu ladrón siempre opera, y recuerden que los espíritus siempre trabajan juntos, y yo me he dado cuenta que hay tres espíritus que trabajan muy fuertes juntos en lo financiero: la codicia, la avaricia y la miseria. Estos tres espíritus trabajan muy fuerte y muy unidos: la codicia, la avaricia y también la miseria. Así que cuando uno le roba a Dios, uno le abre la puerta ahora a un espíritu ladrón que va a comenzar a robar en tu vida, en tu familia, en tus finanzas. Voy rápido, porque quiero escuchar a los pastores, pero quiero dejar este piso, téngame paciencia. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y luego dice que codiciando esto algunos, dice que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero es interesante la palabra aquí, codiciando esto algunos. El griego dice y usa la palabra oregomai, que significa atracción descontrolada, deseo que se alimenta y obsesión que distrae. Esto es lo que hace justamente la codicia en la vida de una persona. Lo atrae descontroladamente, se alimenta un deseo y también genera una obsesión que te termina distrayendo del llamado y del propósito. Por eso es muy importante que un ministro sepa que el dinero es un recurso, pero nunca debe ser un factor que me desenfoca totalmente del ministerio. Dice que esta codicia, por causa del amor al dinero, hizo que muchos se extraviaran de la fe. La palabra extraviarse ahí en el griego es apoplaneo, que significa engañarse a sí mismo, causarse a sí mismo un desvío y apartarse del propósito. Es muy importante saber que si uno se descontrola y no entiende que el dinero es un recurso y uno lo vuelve un dios, ese amor por el dinero te va a terminar corrompiendo, desviando y arruinando tu llamado y tu ministerio.
Por eso es muy importante que el hombre de Dios y la persona que está en el ministerio siempre tenga un corazón dadivoso y no un corazón avaro que quiera más y quiera más. Todo lo contrario, uno tiene que tener un corazón que siempre esté buscando dar mucho más a Dios. Pero dice lo último también, dice también que algunos, codiciando esto, se extraviaron, pero también dice que fueron traspasados de muchos dolores. La palabra aquí traspasado me llamó mucho la atención, que es peripeiro. Bueno, y me llamó y estudié la palabra en griego, y esta palabra significa, dice que fueron perforados, obviamente, traspasados con muchos dolores, pero lo segundo me llamó la atención, es la palabra que se usa para poner carne en el asado. Fueron asados por muchos dolores, dice. Fueron asados. Y me gustó también el tercer significado de esta palabra en griego, cuando dice que fueron traspasados de muchos dolores, dice que fueron transfigurados, se les cambió la forma. Y me he dado cuenta en personas que no pudieron derrotar la avaricia, cómo se transfiguraron, cómo perdieron la verdadera forma, cómo se transfiguraron no para bien, obviamente, sino para mal. Entonces, el amor al dinero te puede llevar a una transfiguración donde pierdes tu forma, pierdes tu norte, pierdes tu llamado, pero también como que pervierte tu naturaleza. Te lleva a una transformación, pero obviamente a una transformación que finalmente termina acabando contigo y con todo lo que Dios te ha dado. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que cuidarse de estas trabas insalubres que uno puede tener con las finanzas, porque esto puede estar impidiendo mucho del rompimiento financiero. Muy bien, hoy estoy aquí, como ya les dije, con el pastor David, pastora Ana, pastora Anne, pastor William, y me gustaría preguntarte, pastor David, ¿a qué se debe que hay tantos cristianos que solo sobreviven y nunca prosperan como Dios promete en su palabra? Sí, bueno, yo quisiera empezar diciendo que así como alguna vez se dijo desde acá, Jesús habló más del dinero que lo que habló de salvación, que lo que habló del cielo. Hubo un enfoque bien especial. Y yo creo que una de las razones de por qué Jesús se tuvo que enfocar tanto es porque, tristemente, creo que hay más gente dispuesta a vivir sin un llamado y sin un propósito que vivir sin dinero. Entonces, cuando el enfoque ha sido tan grande desde pequeños, desde donde nacemos, desde nuestra naturaleza pecaminosa, y el dinero ha sido tan fuerte, viene uno ahora a convertirse a Cristo, a vivir para Dios. Y usted dijo algo hace poco, y es que a veces no ponemos el dinero sobre Dios, sino que lo ponemos al lado. Y eso para mí lo vi muy claro en personas, y una manera de como yo he visto cómo la gente entrona al dinero, tal vez no lo hacen de manera consciente, no dicen, se levantan y dicen, ahora yo voy a vivir para el Dios Mamón, ahora voy a vivir solo para el dinero, quiero solo acumular, ahora voy a ser avaro, sino que de una manera muy perspicaz, muy inconsciente, poco a poco, ellos entronan al dinero a través del temor, del miedo. Y como todo siervo, yo me imagino que el dinero es como un dictador, y el dictador siempre se alimenta del miedo de la gente. Y hay gente que puede verse fuera de una iglesia, cambiando manto, cambiando cosas, cambiando oficio, dejando cosas. Pero cuando se ven sin un trabajo, sin un ingreso, hay un pánico diferente, hay un miedo, hay un temor. El piso. Hay un temor al sustento económico de algo. Entonces, eso revela que la persona no ha tenido una revelación de a qué Dios sirve. Claro. No ha tenido una revelación del Padre. Y cuando tú a través del miedo entronas el dinero y lo pones al lado de Dios, y cuando tienes que tomar una decisión importante que te va a llevar a elegir a un Dios, y está el Dios del dinero al lado del trono de Dios, normalmente tenemos la tendencia de siempre elegir lo material y el dinero. Entonces, y esto no es algo que la gente determinó para su vida, pero uno lo ve en discípulos, en obreros, en líderes, cuando tienen que ir a un paso más, cuando tienen que romper en algo, cuando tienen que ir a algo más, cuando tienen que tomar decisiones determinantes como tal vez cambiar de trabajo, elegir algo, y la inestabilidad y la seguridad que brinda el dinero, que es falsa, los
los pone en una situación de mucha inseguridad. Y ahí es donde he visto mucho afán. Y recuerdo en Mateo 6 cuando Jesús habla y dice que no nos afanéis por esta vida, ni por lo que vamos de vestir, ni por lo que vamos de beber. Y después más adelante en el versículo 25 dice, porque los gentiles buscan estas cosas, y refiere, así viven los gentiles, así viven los que no creen en Dios. Y después número 2 dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Creo que la solución a eso, la manera de cómo uno puede desentronar el dinero, es teniendo una revelación de quién es nuestro Padre y conociendo en intimidad a papá, entendiendo de que Él va a velar siempre por nosotros. Entonces, creo que esa es una manera de cómo gente que aunque vino a la iglesia, se convirtió a Cristo, todavía no ve una prosperidad en su vida, sino que ve una escasez. Y cuando uno toma estos temas, la incomodidad es inevitable porque ellos se convencen de que están bien. No saben que entronaron al dinero por miedo del miedo. Y ellos creen que están bien, pero se toma algo, una palabra como de dar dinero y algo se empieza a remover. Una inseguridad, ahora me van a pedir miedo, temor y una incomodidad constante. Y es porque uno no ha entendido, como usted lo decía, de que el dinero es un recurso, es un siervo y nunca debe ser nuestro dictador o nuestro señor. Muy poderoso. Por eso el dinero tiene que ser un recurso, nunca una fuente. Dios es mi fuente, el dinero es mi recurso, pero cuando yo hago del dinero mi fuente, es ahí donde ahora yo lo vuelvo en un ídolo en mi vida. Pastora Ana, ¿por qué crees tú que hay gente que teniendo promesas igual viven en miseria o sobreviven y no prosperan en los caminos de Dios? Yo creo que uno de los factores también es porque las personas no han renovado la mente. Uno un día es salvo, pero tiene que también haber un cambio en la manera de pensar. Muy poderoso. Y uno viene de un discipulado, bueno, la mayoría venimos de un discipulado donde hubo miseria, donde te dijeron no se puede, no hay, no es posible. El escuchar eso por tantos años y ahora llegaran de un Dios que te quiere bendecir, que te quiere prosperar, que te quiere dar más. Entonces, si tú no estás dispuesto a dejar eso atrás, a morir a eso, nacer de nuevo, es imposible. Vas a vivir en miseria, aunque yo conozco gente que diezma y el diezmo no les funciona y la ofrenda no les funciona, porque ellos con su boca maldicen. Dios les quiere dar más, pero ellos dicen no puedo, no tengo, no soy capaz. Dios les quiere dar un proyecto, les quiere dar una idea, no puedo, no tengo, y pasan repitiendo esto. Y para mí fue muy poderoso cuando en un retiro en Betel hace unos años atrás, el apóstol y la profeta Leila nos enseñaron esto de nunca decirle a nuestros hijos no hay. El no usar esa palabra de cuando nuestros hijos nos piden algo o estar confesando no hay. Entonces uno tiene que cuidarse mucho lo que uno confiesa con la boca. Ahora yo soy hijo de Dios y la boca tiene poder. Entonces uno puede terminar como maldiciendo una semilla, una siembra. Totalmente, totalmente. Y lo otro que también yo creo es que también hay muchos cristianos que dicen, bueno, ya yo recibí a Jesús en mi corazón y ahora está esperando que Dios haga algo por ellos cuando ya Dios lo hizo todo. Entonces yo me acuerdo hace un tiempo atrás que estuve pasando una situación difícil y leyendo la palabra de Dios, yo leo este versículo donde dice que Dios nos da habilidad para hacer riquezas, que con nuestras manos podemos hacer riquezas. Ahí yo entendí, yo no tengo que esperar la bendición, ya yo tengo todo. Ahora yo tengo que usar mis manos, las ideas que Dios me ha dado para producir. Entonces yo creo que también hay muchos cristianos flojos que están esperando que algo les llegue de una manera fácil y no están dispuestos a hacer algo. Y Dios muchas veces lo que nos va a dar es algo, un recurso, claro, para nosotros producir una riqueza. Por eso el Señor le dice al siervo que no multiplicó el talento, siervo malo y negligente. Porque cuando Dios te da algo, es para que ahora tú lo reproduzcas o lo multipliques. Exacto. Entonces hay gente, como tú dices, que está esperando que Dios le haga todo. No, Dios te dio salvación, Dios te dio su palabra, su unción. Ahora con esos recursos multiplica más todo lo que yo he puesto en tu mano y todo lo que yo te he dado, ¿verdad? Exacto. Y eso es poderoso, es todo lo que necesitamos. Entonces hay que renovar la mente. Pastora Anne,
¿Por qué tú crees que hay gente que, a pesar de que van a la iglesia, dicen tener a Dios, sobreviven, no prosperan? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo puedo ver ahí el corazón es muy clave. Y hay tres cosas. Por ejemplo, uno quiere dar, pero no quiere dar lo que Dios está pidiendo. Entonces siempre hay esa ofrenda, un poco más, una milla extra que Dios te está pidiendo. Pero personalmente, cuando Dios me ha pedido una ofrenda grande, siempre me he acercado a mi esposo o a mi autoridad. Y le digo, Dios me habló de esta ofrenda. Porque yo sé que mi corazón o mi mente, como hablaba Pastor Ana, me puede decir después, no, pero eso fue un sentimiento, eso fue algo tuyo. Pero entonces yo siempre quiero decir, porque yo no quiero robar a Dios, no quiero esconderme. Lo otro que también puedo ver que... Puede ser ahí, Pastor Ana, que cuando gente escucha o recibe de dar algo, tú dices que el corazón es muy clave, y yo pienso que hay gente que está buscando inmediatamente la excusa para no dar esa cantidad. Claro, buscan no dar porque cuando Dios te habla, Él te va a pedir algo que tú no puedes dar. Y algo que incomoda, aparentemente. Claro, algo que incomoda, algo que se ve imposible para ti, que te deja a ti y tu familia en una situación insegura. Pero la gente no entiende que ahí también está la clave para lo que se le va a soltar. Claro, porque Dios es un padre, como hablaba Pastor David, que siempre quiere dar más, porque nosotros, aunque demos todo para nosotros, Él siempre tiene mucho más para darnos. Muy poderoso. Y lo segundo que veo, que hay veces uno no es fiel en lo poco. Entonces, por ejemplo, Dios ve que uno no tiene. Cuando uno recién llega o durante el caminar con Dios, estamos pasando nuestro proceso también. Hay veces no podemos dar una gran cantidad, pero cuando uno es fiel en lo poco, Dios sabe eso, porque Él ve el corazón que está siendo fiel en lo poco. Porque hay gente que dice, si estuviera durante todos estos años, ¿cuántas veces uno no lo ha escuchado? Si yo tuviera esto, si tuviera este trabajo, pudiera dar mucho más. Pero yo siempre digo, pero de lo que puedes, lo que Dios está pidiendo ahora. Claro. Porque eso es un principio que de ahí Dios te va a poder ir a entregar mucho más. Exactamente. Y lo tercero que puedo ver es hay veces tomamos a Dios por obvio y no somos agradecidas. Por ejemplo, lo puedo ver en mi propia vida. Cuando nosotros llegamos a Cristo, vivíamos en un lugar, en una casa muy grande, y teníamos de todo. Y Dios en el proceso nos iba no quitando porque Él no quita, sino que más bien nos estaba pidiendo porque Él nos quería dar mucho más. Claro. Y claro, en la casa teniendo todo, no era agradecida, no... Era obvio. Lo tomé por obvio porque también sentí que yo había trabajado, yo había hecho, por eso lo tenía. Eran empresarios, tenían autos, claro, y tenían una vida muy buena. Claro, y no estaba agradecida con Dios, pero pude vivir esos 5 años de proceso y recuerdo que no teníamos ni vivienda, sino que vivíamos de segunda mano. Se dice así, cuando uno vive en un apartamento. Solo para explicar, ya habías ofrendado la casa en el momento que Dios te la pidió y comenzaron a arrendar por ahí un apartamento segunda mano de una casa lujosa muy hermosa, claro, a algo muy pequeño. Algo muy pequeño. Y claro, y llegué a esa conclusión que ahí estaba realmente, yo estaba más feliz y más agradecida. Qué poderoso. Y recuerdo que yo le decía a Dios, puedo vivir en cualquier lugar, menos en Rinkeby y en Rågsved. Son como 2 lugares un poco complicados aquí en Estocolmo. Y recuerdo que el apartamento de primera mano que nos llegó fue justamente en Rågsved. El lugar que tú dijiste, ahí no quiero vivir. Claro, yo había dicho, Dios, bueno, en cualquier lugar menos ahí. Pero sabes, apóstol, cuando recibimos ese apartamento, era como si estuviéramos viviendo en el castillo del centro de Estocolmo. Era una felicidad, agradecimiento, y pude reconocer que Dios realmente era más que bueno. Wow. Así que yo creo que esas 3 cosas, ¿no? Que uno da algo, pero no da lo que Dios pide. Uno no es fiel en lo poco porque uno quizás piensa que va a tener mucho para poder dar mucho. Claro. Y falta de agradecimiento y reconocer. Eso es tan clave, porque la gente a veces piensa, yo tengo que tener mucho. Si yo me saco la lotería, he escuchado gente que dice, sí, lo daría todo. No es verdad, porque, como tú dijiste, Dios te dio algo ya. Claro. Y ese poco, con eso te está probando.
para darte más. Entonces no es verdad que yo tengo que tener mucho para dar mucho. Dios nos prueba con lo poco. Muy bien, Pastor William, qué bendición tenerte acá. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia mirando y trabajando con gente este tiempo. ¿Por qué gente cristiana tienen Biblia, van a la iglesia, pero como que los códigos o los principios de la palabra en lo que respecta a prosperidad no funcionan? Todo ese tiempo trabajando con gente y en lo que es la experiencia, quiero partir, si se podría decir, desde un nivel personal primeramente. Yo, al escucharlo usted decir esto, yo puedo decir de que yo viví un tiempo, desde que conocí al Señor, tuve mi revelación. Yo viví un tiempo de mucha escasez financiera. Tenía revelación del diezmo, ofrendaba, pero cuando llegaba el mes, a fin de mes, siempre era como que sobreviviendo, escaso. Mucho tiempo peleaba con Dios, peleaba conmigo mismo, el diezmo, esto como que no funciona, y fueron muchas cosas. Recuerdo que eso ya fue años atrás, yo tuve un quebrantamiento donde yo le preguntaba a Dios, ¿por qué pasa esto? Y de aquí quiero decir de que si una persona o un cristiano no ve las promesas de Dios manifestadas en su vida, a nivel personal, fueron estas 3 cosas que yo detecté. Lo primero, comodidad. Lo segundo, conformismo. Y lo tercero, miedo al cambio. ¿Por qué? Porque, usted ahorita hablaba o tocaba el punto del siervo infiel. Y en ese quebrantamiento Dios me decía, tú tienes una promesa, digámoslo así, de 100,000 coronas, pero tú no tienes la capacidad para manejar 1,000 o 5,000 coronas, pero hay una promesa. Yo no te puedo dar 100,000 coronas. ¿Por qué? Porque lo vas a echar a perder. Y en la segunda historia de la Biblia que Dios me habló y que me abrió fue un mundo, fue en la vida de José. ¿Por qué? Porque yo cuando leí la vida de José, yo decía, José fue gobernador de Egipto, pero para ser gobernador de Egipto, él tenía que aprender algo muy básico, y era el idioma de Egipto, porque José no era egipcio, era hebreo. Entonces ahí en ese proceso Dios me mostraba que durante el quebrantamiento de José tuvo que aprender a cómo administrar dinero, aprender a cómo desenvolverse en la sociedad en la que él se estaba moviendo. Y fue ahí donde yo entendí de que no era que Dios no quisiera bendecir mi vida, sino que si yo quería ver el favor de Dios manifestado en mi vida, yo tenía que empezar a hacer cambios. Y claro, ahí empecé a analizar cómo tenía yo una vida financiera y me di cuenta de desórdenes financieros que yo tenía. Me di cuenta de la comodidad, el tiempo que perdía. Y entonces empecé a hacer cambios, empecé a estudiar, empecé a mejorar en mi trabajo. Me di cuenta de que era un conformista. ¿Por qué? Porque estaba conforme con el salario que tenía. Era un asalariado. Entonces yo dije, si yo quiero mejorar mi ingreso financiero mensualmente, yo no puedo decirle a mi jefe, súbeme el sueldo. ¿Por qué? Porque en esta empresa no está esa capacidad. Claro. Entonces yo tuve que decir, ok, si yo quiero llegar allá, ¿qué tengo que hacer yo? Ok, perfecto, tengo que estudiar, tengo que aprender y tengo que sacar estas carreras o cursos. Claro, cursos. Entonces me puse una meta a 2 años conseguir lo que necesitaba para llegar a donde quería llegar. Fueron 2 años que me tocó que dejar, digámoslo, salir del miedo al cambio, porque como decían en antes, sí, yo era de esas personas que por mi forma de ser, a lo mejor muy cómodo, no quería como que cambiar, pero esto me estaba exigiendo a mí hacer cambios. Entonces fueron 2 años donde no solamente tenía que ser padre de familia, tenía ministerio, aparte de eso estaba estudiando. Me di cuenta de los tiempos muertos que tenía en el transcurso del día. Entonces me preparé y ahí fue cuando terminó el proceso. Ahí fue donde pude ver cómo el diezmo y la ofrenda empezaron a tener poder en mi vida. ¿Y en qué área? En el favor de Dios. Recuerdo que empecé a cambiar de trabajo, empecé a mandar mis hojas de vida y fue algo muy sobrenatural ver cómo Dios me abría puertas. Y lo que me duró como 2 o 3 años donde fue este proceso de cambios. Cuando yo empiezo
empecé a ver también Dios ya respaldando. ¿Pero por qué? Y ahí ya el Señor me decía y creí, fui hasta muy confrontado porque, y también así yo decía, sí se puede. Donde Dios me decía, ahora ya tienes capacidad para este nuevo nivel. Pero resumiendo todo esto, una persona cristiana que no ve las promesas de Dios manifestadas en su vida, claro, hablando lo que se dijo hace un momento, pero yo partiendo de un punto personal, es porque son conformistas, están conformes con lo que tienen. Y es algo que yo hablo en el equipo, en el ministerio, en la red. Yo detesto el conformismo porque el conformismo te roba las bendiciones de Dios. Lo segundo, el miedo al cambio. Jesús lo dijo, usted no puede, cuando se refería a la gente mala. Hay gente mala que le hace buenos regalos a los suyos. Hay gente mala que hace cosas buenas y ustedes no pretendan hacer lo mismo y recibir cosas grandes. O sea, usted no puede pretender recibir un milagro o algo grande haciendo lo mismo siempre. Entonces, miedo al cambio, eso es algo que uno tiene que hacerle guerra. Y lo segundo, el conformismo. Entonces, una de las cosas que rescato de lo que tú nos dices acá es que cuando uno pone en práctica los principios de la palabra, uno ofrenda, uno diezma, y yo no veo a lo mejor el fruto que quiero, no es Dios, sino que hay algo que yo no estoy haciendo. Exacto. Y yo puedo entonces de alguna forma cancelar el poder de esa semilla, porque a lo mejor hay muchas cosas que hay que hacer aparte de solo sembrar y dar. Y yo he sido testigo de cómo tú has sido un hombre muy esforzado, porque conozco también un poco tu proceso y te he visto ser un hombre muy diligente, muy esforzado, y he visto tu cambio de a lo mejor de conformidad que tú dices a ser un hombre que se nota el favor de Dios en su vida por todos estos cambios que ha hecho. Y tú nombrabas que a veces el cambio uno no lo hace por temor, y creo que el pastor David lo tocaba recién, que hay un temor a veces a ciertas cosas, y ese temor, claro, me impide hacer esos cambios o obedecer lo que Dios me pide. Entonces es tan importante eso. Muchas gracias, Pastor William. Yo sé que todos ustedes que están acá y también muchos de los pastores en IMC que no están acá en este momento, pero que pueden estar escuchando este podcast, hemos sido como una iglesia con una genética muy especial, dadivosa. Hemos entendido el poder de la honra. Y me gustaría escuchar qué experiencias han tenido ustedes, específicamente con ofrendas de rompimiento o con primicias en sus vidas que han traído un rompimiento a nivel personal, ministerial, y rompimiento me refiero a que a lo mejor estaban en un cierto estado de conformidad, de asentamiento, y de repente algo nuevo se les abrió. Y no sé, me gustaría preguntarte, Pastor David, ¿qué experiencias has tenido cuando Dios te ha pedido algo y cómo eso repercutió en una cosecha favorable en tu vida y en tu ministerio? Sí, en el 2022 estábamos preparándonos para celebrar nuestras primicias y quisimos con nuestra esposa levantar y hacer un esfuerzo extra. Quisimos entregar una primicia de honra. También cuando lo hicimos, aparte de eso, nosotros teníamos varias necesidades, y una de estas necesidades familiares era que éramos 5 personas, mis hijos ya estaban grandes y todavía vivíamos en un apartamento demasiado pequeño. Así que en esa primicia nosotros, aparte de las metas ministeriales y todo eso, nosotros también oramos por una vivienda. Sí. Nosotros en ese tiempo no teníamos ni el crédito, no teníamos ni todos los requerimientos que un banco normalmente pide, son garantías, te tienen que chequear y eso. Pero teníamos una fe y una palabra, y en nuestras primicias nosotros quisimos romper. En parte de nosotros dijimos, bueno, si no pasa este año, va a pasar el siguiente, pero necesitamos empezar a romper con esta meta. Si no empezamos ahora, no vamos a empezar nunca. Y no, sé que no tenemos los requerimientos bancarios, pero sé que tenemos una semilla y que nos podemos esforzar en nuestra primicia. Y bueno, en el mes de mayo Dios pone una inquietud. Pasaron una serie de cosas, no quiero alargarme, pero ya para el mes de junio nosotros ya estábamos firmando por nuestra primera propiedad, nuestra primera casa. Y de una habitación, un apartamento de solo 2 habitaciones, pasamos a una casa de casi 5 habitaciones, grande. No, muy bella. ha sido
fue maravilloso. El patio para los niños. No, uno siempre, claro, pensando en los niños, pensando mi hija mayor, que en ese tiempo tenía ya 14, 15 años, compartía el cuarto con sus hermanitos de 6, 7 años. Y nosotros, de repente, de pasar de vivir súper apretados, yo recuerdo la primera noche que dormimos, nos levantamos. Ya. Todo vacío. No sabíamos. Yo estoy viviendo realmente acá. Después de un año yo parqueaba, miraba mi casa y decía, wow, yo vivo acá, de verdad esta es mi casa. Qué tremendo. Wow. Así que yo sé que es ver en una primicia el rompimiento de una manera sobrenatural, porque bueno, ya lo dejaremos para otro podcast, cómo el banco nos da el crédito, cómo vamos con la persona correcta, y la persona correcta que estaba ahí tomando papeles, mira, le echó una ojeada a los papeles y dijo, ¿sabes qué? Yo les quiero ayudar. Pero cuéntanos algún detalle de algo que a lo mejor era casi imposible esto. Sí, primero era en el sistema crediticio, ingresos, había que tener ciertos ingresos. Y teníamos nosotros los ingresos para algo pequeñito, pero a la hora de solicitar, en fe solicitamos por algo mayor y más grande. Y el día que nos tenemos que presentar todos los papeles y tiene que haber una corroboración de que todo ande bien, el que nos recibe, la primera pregunta que nos hace es, ¿esta es la primera casa que van a comprar? Sí, es la primera casa. Me dice, ustedes se ven jóvenes, ustedes tienen familia. Sí, tenemos familia. Mire, yo les quiero ayudar. Así que miró los papeles, le echó una ojeada de 5 minutos y me dice, ¿sabes qué? Ya yo les apruebo todo, ya aquí está todo listo. Ustedes vayan y busquen la casa y cuando ya la hayan firmado y comprado, regresan. Así que yo me quedé mirando a Ana. ¿De verdad ya está? ¿Ya está todo listo? ¿Cómo? Así que yo le dije, por favor, explíqueme otra vez. Ya, o sea, ya puedo ir. Sí, ya, vayan, compren. Y en Suecia no es así, no, son no es muy así, controladores. No, y claro, y antes de la reunión, nosotros es que vamos a decir, cómo lo vamos a hacer, y uno ahí se va preparando, tratando de hacerse preguntas y respondérselas al mismo tiempo, pero todo fue tan rápido. Qué maravilloso. Tan pura gracia de Dios. Un ángel simple. estaba ahí metido. Y no hubo ningún problema. Nosotros salíamos al mercado y como nunca habíamos comprado propiedades, no sabíamos. Así que tratamos de preguntar y otro milagro fue que no compramos la casa que quisimos al principio porque no tenía ducha. La ducha estaba en el sótano, tenía un problema de humedad, pero nosotros no sabíamos. Así que damos la oferta y la compra otro y nosotros, pero qué más, esto no pudimos comprarla. Después nos damos cuenta por alguien que miró los papeles y dijo, pero esta casa tiene este problema, esta casa no tiene ducha. ¿Cómo no tiene ducha? Sí, la ducha la tiene en el sótano. Y en el sótano, en Suecia, menos 25 grados bajo cero, es terrible. Yo dije, ¿en serio? Yo decía, gracias Dios. No compramos esa casa, nos cerraste esa puerta. Y bueno, Dios tenía una casa para nosotros. Después de buscar, encontramos la casa, nos miramos con Ana, tenía todo lo que habíamos soñado y más. Así que yo sé que la gente cuando me escucha hablar a veces no entiende lo profundo y lo poderoso que puede ser esto. Sí. Pero yo les puedo dar un testimonio de que si se hace con el corazón correcto y en fe, las primicias traen un rompimiento muy especial. Wow. Algo muy, muy especial. Y lo que pensábamos nosotros hacer en 2, 3 años, nos tomó 5 meses. Qué tremendo. Así que yo estoy muy agradecido con Dios, muy agradecido con mi casa, porque no en todo lugar se habla de primicias, no en todo lugar nos enseñan, nos motivan, y no solo eso, sino que nos modelan eso, y usted ha sido un modelo junto con la pastora Leila. Así que yo estoy tan agradecido por Dios, porque sé que lo que yo tengo ahora no ha sido nunca por mérito propio, ha sido por pura gracia y favor de Dios. Muchas gracias. Qué maravilloso. Escuchar esos testimonios, el poder de una primicia, una ofrenda de rompimiento, cómo puede desatar tanto favor en tu vida, tu familia, tu ministerio. Pastora Ana,
Cuéntanos tu testimonio de ofrendas de rompimiento. ¿Qué es lo que han provocado y han hecho en tu vida? Sí, uno de los testimonios que más me recuerdo, porque tenemos varios, pero fue hace un tiempo atrás, cuando Dios nos pone en el corazón traer una ofrenda de rompimiento a la casa IMC, y la suma era bastante grande. Y cuando Dios nos la da, uno dice, no lo tengo, no sé cómo lo vamos a hacer, y vamos a trabajar y le vamos a creer a Dios. Y empezamos a trabajar y a creerle a Dios. Y cada semana que pasaba, cada mes, nos íbamos acercando a la cantidad, y era un gozo, una alegría, porque ya vamos a llegar, y fue un tiempo de trabajo de meses para poder traer esa ofrenda de rompimiento. Pero pasó algo en el camino, porque uno muchas veces piensa y que, bueno, me estoy acercando y ya. Pero cuando nosotros ya teníamos cierta cantidad de dinero, se empezó una serie de acontecimientos a suceder. Y entre esos es que nosotros teníamos un local que también arrendábamos de segunda mano, y lo teníamos con una empresa, y esa empresa se va a la quiebra. Y nosotros quedamos así, el dueño no nos avisó nada ni nada. Y de un pronto a otro vemos al lado de la iglesia un cartel que dice, vamos a cerrar el local. Y nosotros como que ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a llevar esta gente? ¿Qué vamos a hacer con todo? Porque en ese local habíamos invertido, habíamos comprado sillas, muebles, cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora con la iglesia? No teníamos dónde llevarnos la gente, no teníamos nada. Y el primer pensamiento es, no des la ofrenda. Sí, ese fue el primer pensamiento, sí. No des la ofrenda. Me acuerdo que nos vamos a negociar, ponemos una cita con la persona que es el dueño del local. David está en Noruega. David era el que iba a ir a negociar, y David me llama y se enferma. Está en el hospital y me dice, Ana, no voy a poder llegar, te va a tocar ir a ti. Yo sentí, pero como que fue un balde de agua fría, me entró temor, me temblaban las piernas, sentía ganas de vomitar, sentía de todo. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo, porque necesitamos que toda esta gente se pueda congregar en un lugar. Cuando llegué a la cita, la señora muy amable nos dijo, bueno, nosotros no podemos alquilarles este local a ustedes, pero la solución que yo les tengo es que yo les puedo ayudar. Ustedes se pueden quedar ahí 3 meses más. ¿Qué precio ustedes le pagaban al otro arrendatario? Se los voy a dejar al mismo precio, pero con un requisito, que ustedes tienen que entrar ahora y me tienen que pagar los 3 meses por adelantados. Entonces yo me acuerdo que yo llamo a David y yo le digo, tenemos local por 3 meses, pero no tenemos el dinero para pagar los 3 meses. Entonces era la ofrenda de rompimiento, y era toda esta lucha, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que doy solo la mitad de lo que realmente? Porque igual era una ofrenda grande, aún así la mitad era una ofrenda buena. Claro. Pero Dios nos lleva a eso, primero la ofrenda. Y yo me acuerdo que nos concentramos en esa ofrenda. Yo me comunico con la pastora Anne, y la pastora Anne siempre ha sido súper tranquila y todo, pero cuando yo le comento, la pastora Anne quedó como en silencio, y yo me preocupé. Ese silencio me lo dijo todo. Estamos en problemas, era lo único que sabía. Pero entregamos esta ofrenda en fe. Cuando nosotros entregamos esta ofrenda, Dios empezó a proveer. De ahí pagamos lo que fueron los 3 meses, pero de ahí Dios nos lleva a otro local que era mucho más grande, mucho mejor que el que estábamos, y Dios nos mostró su mano en todo. Entonces yo ahí pude entender que lo que hace una ofrenda de rompimiento es que nos acelera. Dios ya sabe lo que va a pasar, Dios te la pide porque ya Dios sabe lo que va a acontecer, y lo que la ofrenda va a hacer es que te va a acelerar. Reunir esa cantidad de dinero nos hubiera tomado mucho tiempo, de pronto nos hubiera tomado años, pero Dios lo hizo en cuestión de 1 mes, 2 meses. Qué tremendo. Y fue poderoso porque el dinero llegaba y el dinero entraba y no sabíamos de dónde. Wow. Y la gente de la iglesia era prosperada, la gente de la iglesia, y íbamos para otro templo, íbamos para otro lugar. Dios nos estaba movilizando, pero fue poderoso ver la mano de Dios, pero también fue algo que aprendí mucho, porque Dios pidió la ofrenda y nos esforzamos por la ofrenda, pero en el momento de dar la ofrenda hubo todo un ataque.
para que no se diera, para que no se trabar el diera. milagro que se iba a soltar. Exactamente. Y cuando ustedes cuentan este testimonio, primeramente el de la casa y luego el del local, cómo Dios los lleva a algo mejor y más grande, se me venía a la mente todo el rato esa parte del Salmo que dice que Dios te saca a un lugar espacioso. Dios siempre que te pide algo es para sacarte de estrechez a un lugar más amplio. Amén. Así es. Pero ¿cómo te saca Dios a eso amplio? Te tiene que ensanchar adentro primero. Y la única forma de ensancharte interiormente es llevándote a dar algo que te ensanche. Algo que sea una ofrenda que le duela a la carne, pero que a la misma vez, cuando tú la das, Dios te abre una puerta a un lugar que a lo mejor humanamente no se puede obtener. Y eso es lo que hemos visto con ustedes, la casa, el local y todo lo que Dios viene haciendo. Entonces, escuchen eso a toda la gente que nos está mirando en este momento, porque hoy hay muchas voces perversas, enemigas, tratando de levantarse para engañar al pueblo de Dios, de que no hay que dar y buscando excusas para no dar. Y yo entiendo que a lo mejor en ciertos lugares del mundo ha habido quizás una mala administración o a lo mejor por ahí alguien engañó a un grupo de personas, pero también hay que entender que es un principio y por eso en IMC es una casa sana y hemos sido testigos del poder que hace una ofrenda y el poder que tiene una primicia. Pastora Anne, ¿qué ha ocurrido en tu vida con esto que estamos hablando, ofrendas de rompimiento? Sí, yo amo este tema porque realmente hemos aprendido en esta casa que es mejor dar que recibir. Amo dar. Y recuerdo la primera vez que Dios nos habló de dar una ofrenda de rompimiento, hace muchos años, fue como el 2007, como hablamos un poquito antes, cuando nosotros llegamos con mi esposo. Claro, teníamos empresa, teníamos casa, autos, teníamos un estado muy bueno económico. Yo creo que el proceso de nosotros quizás fue un poquito diferente. Sí, déjame añadir algo ahí a tu historia, porque casi siempre los empresarios llegan al Señor poco quebrados, eso los trae a Cristo. Perdieron la empresa, perdieron la casa, perdieron todo. Cuando ustedes llegan con el pastor Héctor, ustedes llegan con una empresa, muchos empleados, llegan, ya tienen casas, ya tienen auto, viven una vida que para muchos era una vida de sueños, pero ahí comienza otro proceso. Comienza otro proceso porque, claro, como mencionaba antes, yo no era agradecida, tomaba muchas cosas por obvio, podía dar porque tenía, pero Dios me tuvo que procesar, llevar a un tiempo donde yo no tenía para dar. Entonces llegamos a ese momento que ya no, la empresa se había ido a la quiebra, lo único que teníamos era la casa. Entonces yo recuerdo bien, estoy lavando los platos en la cocina y escucho claramente la voz de Dios, vende la casa y lo que es tiene que dar a la iglesia. Y recuerdo que mi esposo justo iba a ir a hacer su célula, iba a ir a algún lugar y él me miraba y me decía, no me diga nada más porque era como lo último. Claro. Pero esa ofrenda igual nos llevó a ser libre de nosotros mismos, ser libre de lo que nosotros habíamos construido, ser libre de temores, inseguridades, porque aquí en Suecia yo nací acá. Aquí uno siempre tiene que tener una suma en el banco, una cierta cantidad en la billetera para estar bien. Si no hay nada es porque uno está mal. Entonces, claro, era como una muleta que yo tenía en mi vida, que Dios tuvo que sacar todo. Así que lo hicimos así, pero esa ofrenda, apóstol, fue una gran bendición porque me liberé y también pude ver la mano de Dios en mi familia, en mi matrimonio, pero también en la empresa, porque yo recuerdo que en ese tiempo la empresa también, como fue la quiebra, aquí siempre hay como un juicio. Cuando una empresa ya termina de existir, hay como un juicio y era, claro, yo recuerdo que íbamos a tener que pagar una multa muy grande de mucho dinero. Pero yo estoy segura que a través de esa ofrenda, por dar, se podría decir lo último, Dios nos salvó de esa multa. Y recuerdo que era muchísimo, era mucho dinero, Sí, era sí, mucho dinero. Yo recuerdo.
Y cuando Héctor salió de ese juicio, él salió con un pago que tenía que hacer de 1.500 coronas, que no es nada. Comparado con todo. No es nada a comparación. Pero yo creo que aprendimos a ser felices, disfrutar de lo que Dios nos iba dando. Antes teníamos mucho, no lo disfrutábamos. Ahora teníamos quizás menos, pero lo disfrutábamos. Él nos salvó de esa deuda también, de ese juicio. Y también Dios abrió la puerta de poder comprar otro apartamento. Dios nos dio favor y gracia para comprar. Porque ustedes primero vendieron su casa, Sí. lo dan a la obra, Sí, pero ahora se les abre una nueva puerta. una nueva puerta. Nos da una ofrenda muy grande para poder comprar otra casa, un apartamento. Pero ese apartamento lo vivimos 1 año y 8 meses y Dios nos habla. Tiene que dar una ofrenda, tanto, y otra ofrenda porque en ese tiempo compramos Betel también. Betel, sí. Así que también, y lo hicimos, y quedamos otra vez, así como se podría decir, naturalmente cero. Era la segunda propiedad que están sembrando ahora. Exactamente, la segunda. Qué poderoso. Pero yo voy a confesar aquí, nunca me voy a olvidar cuando dimos esa ofrenda para Betel, porque ahí quedamos como en cero, se podría decir. Sí. Y me vino así como una angustia. Me vino como una angustia en la noche porque yo decía, no tengo vivienda, no tengo, ¿qué voy a decir a mis hijos? ¿Qué voy a hacer? Pero cuando compramos Betel, recuerdo que ese domingo lo presentamos el proyecto y yo pude ver lo que íbamos a hacer, la gente que iba a ser bendecida ya, la gente que iban a ser sanos, los encuentros, los retiros. Vino una paz y claro, Dios me mostraba que para eso era mi vida, para dar para la obra, que no hay felicidad en tener dinero, sino que tener para dar para la obra. Y también ahí Dios también nos volvió a bendecir y pudimos comprar nuestra tercera propiedad y lo compramos en un precio muy bajo. En esa zona nadie quería comprar en ese tiempo. Y recuerdo que Dios nos dio gracia y favor y compramos y ya hace como más de 10 años y esa casa ya tiene un valor. Ha subido de valor muchísimo toda esa área. Y a través de esa vivienda también pudimos comprar otra vivienda. Así que vamos de vivienda en vivienda. Vamos de vivienda en vivienda, pero es el rompimiento de lo primero. Porque yo creo que hay un momento, yo he visto en mi propia vida, hay un momento que uno tiene que dar todo. Le hablé en lo que hablamos anteriormente, sí, que hay como uno puede dar, pero sin dar realmente lo que Dios quiere. Claro. Y llega un momento que uno lo tiene que hacer. Y he visto también gente que no lo hacen, que después empiezan como a argumentar contra Dios. Pero si ellos hubiesen dado eso, claro, Dios en el cielo tenía preparado mucho, mucho más. Porque dice la palabra que con la misma medida que nosotros damos, Él también da. ¿Cómo damos nosotros? Con nuestra mano. ¿Y cómo da Dios? También con su mano. Y su mano de Él es el que sustenta todo el mundo, claro, todo. Entonces no hay que tener temor, no hay que tener inseguridad, no hay que sentir nunca que uno pierde. Yo sé que el corazón, sí, tú puedes vivir todo ese me están pánico, quitando algo. Pero nunca en Dios podemos perder. Wow. Y Él nunca pide algo porque Él te quiere quitar, sino que Él quiere traer ese rompimiento que pasa con la ofrenda de rompimiento. Él quiere abrir el cielo, Él quiere dar mucho más. Qué poderoso, porque a veces uno siente esa lucha mental. Lo decías tú, pastora Anne, y también la pastora Ana. Uno empieza a ver en pensamientos y gente me ha dicho, ¿qué hago cuando vienen estos pensamientos? ¿Seré yo? A lo mejor no es Dios, a lo mejor tengo que dar la mitad, a lo mejor no tengo que dar todo, a lo mejor empieza un mundo de excusas. Entonces, lo más fácil para tratar con esa voz es decirle a esa voz, mira, si me sigues hablando voy a dar el doble. Amén. Y se va a calmar. Esa voz se va a calmar un poco. Poderoso Pastor William, cuéntanos cómo ha sido, que te he visto, cómo Dios te ha bendecido. Hay un favor sobre tu vida, pero yo también te he visto dar. Cuéntanos un testimonio de cómo ha sido y lo que ha hecho la ofrenda de rompimiento en tu vida. Bueno, yo recuerdo
en el 2022, iniciando ese año, yo empecé un ahorro y ya cuando estábamos por ahí en mayo, junio, era algo mío, personal, así que yo tenía guardado. Algo que le genera al hombre de pronto seguridad y le calma los nervios de vez en cuando a uno. y recuerdo que en junio Dios a mí me habla y me pide dar una ofrenda, pero lo tremendo es que Dios me dice, da todo lo que tienes. En ese momento a nivel personal, yo sentí así como angustia acá adentro, porque es como que es lo que yo tengo guardado, como que esto es mío y esto era como para algo mío personal, pero bueno, yo ya conozco un poquito la historia, así que yo dije, bueno, Dios, si tú lo estás pidiendo, yo lo voy a hacer con el mayor de los gozos. Pero a mí me pasó algo muy, muy poderoso en ese momento. Yo recuerdo que cuando yo saco lo que tenía ya para dar, que en ese entonces para mí era algo así loco. Yo escucho la voz del Señor cuando me dice, pero llama a tus hijos. Y yo tenía a Samuel y a Vanessa chiquiticos y yo lo hago delante de ellos. Y yo les digo a mis hijos en ese momento, esto que yo voy a hacer es porque el papá y la mamá quieren darle a Dios lo mejor. Hermoso. Y nunca se me olvida, apóstol, porque yo llego con los niños, cierro el sobre, hago una oración y en ese momento cae una presencia de Dios muy hermosa en la casa. Y yo recuerdo cuando Dios a mí me habla y me dice, la maldición de la pobreza hoy se rompe en tu familia y nos sigue a tu generación. Bendito Dios. Después de ese día, después de que yo doy la ofrenda, a mí me empezó a pasar algo. Yo a nivel personal, por temperamento, cultura y familia, yo sé que yo era una persona muy egoísta, que yo solamente pensaba en mí y en los míos. Y cuando yo pensaba en algo era como para mí. Pero después de eso a mí me empezó a suceder algo. Y recuerdo el día que usted hablaba no sé si fue en el culto, pero usted dijo, el que piensa generosidades, por sus generosidades Dios lo va a exaltar. Y a mí me pasó algo después de eso. Yo empecé a pensar, Señor, ¿cómo yo puedo hacer para dar más? ¿Cómo yo puedo hacer para...? Y era ese deseo, ese pensamiento, pero al mismo tiempo era, y dame la oportunidad o dame el favor de poder ayudar a los jóvenes. Porque también hay jóvenes que luchan con las finanzas. Claro. Y bueno, es algo que eso fue en el 2022. El año pasado, en el 2023, a mí me pasa algo y entre abril y mayo Dios es el Dios de las estrategias y yo pensando cómo yo puedo dar más, a mi Dios me da una estrategia. Es algo que me demandaba mucha fe, pero también me tenía que soltar el trabajo, tenía que hacer muchos cambios. Pero yo en fe, yo le creí a Dios. A veces son esas cosas que yo hago y mi misma esposa me dice, tú no puedes hacerlo así, tú no puedes. Pero yo le creí a Dios, yo hice cambios en mi vida, renuncié a un trabajo, fue algo muy, muy sobrenatural. Y en julio del año pasado, lo que yo había ofrendado, en julio del año pasado yo lo había cosechado casi 8 o 9 veces más. Fue algo así muy, muy sobrenatural. Wow. Y yo digo, solo para Dios. Y obvio, he aprendido que cuando yo recibo algo no es todo para mí. Dios quiere hacer algo más allá. Pero eso hizo esa semilla de rompimiento que no solamente trajo bendición, sino que yo sé así que a mí me pasó algo en mi forma de pensar. Que ahora yo ya no pienso en cómo yo puedo hacer para mí, no, cómo yo puedo hacer, Señor, para dar más y para poder ayudar especialmente a los jóvenes con consejos. Y es tremendo porque este año nos pusimos con la tarea de Allison a todos, solamente a los jóvenes que lo desean, de ayudar en consejería, en finanzas, ahorros, todo esto. Y hemos podido ver cómo muchos jóvenes ahora se les han sanado sus finanzas. Qué poderoso. Y he sido testigo de
cómo el pastor David, pastora Ana, pastor William, pastora Anne, como que hay algo se sella en el espíritu. No sé cómo describirlo. Por lo menos cuando yo veo que alguien carga un llamado ministerial, yo le veo una luz que alumbra con una intensidad diferente a otras luces en el espíritu. Cuando yo veo el favor financiero, yo percibo como que hay un manto con un color que se distingue, que hace que sale del común. Y me he dado cuenta que toda la gente que carga ese manto hizo algo que para la carne era una locura, pero agradó a Dios y dieron una ofrenda de rompimiento que fue lo primero, lo mejor, o fue todo lo que tenía, pero que activó algo sobrenatural. Y quiero decirles que yo veo eso en sus vidas y yo sé que Dios a ustedes, lo que les tiene preparado, va a ser tan glorioso que no se maravillen que Dios, aunque no la necesitan, pero Dios les va a dar una propiedad, 2 o 3 propiedades más ya en este año. Amén. Yo quiero que se preparen porque gente como ustedes y también a todos los pastores que nos están mirando de IMC y también pastores y ministros de otros ministerios, nadie le puede dar a Dios más de lo que Dios tiene preparado para ustedes. Amén. Pero yo quiero que ustedes anoten hoy cuando terminemos la fecha y el horario, porque Dios les va a dar una propiedad, un terreno, algo se les va a abrir, porque mientras ustedes hablaban, yo percibía el humo del olor grato a Jehová. Mientras ustedes contaban los testimonios, era como que yo veía un humo, pero agradable a la nariz de Dios, ofrendas agradables al Señor. Prepárense, algo va a pasar. El tiempo se nos está yendo, se nos ha ido ya, pero solamente quiero dejarles algo para terminar. Rápidamente, lo primero que tenemos que entender, si vamos a tener una conexión sana con el dinero, es número 1, entender que el dinero es un recurso. Dice Eclesiastés 10:19 que el dinero es la respuesta para todo, dice la traducción LBLA. Es un recurso y es una respuesta que sirve para todo. Lo segundo que hay que entender referente al dinero es que es una llave. Dice Malaquías capítulo 3 que cuando uno trae delante de Dios su ofrenda, su diezmo, te abrirá, abre algo, te abre ventanas en los cielos. Lo tercero que hay que entender del dinero es que es una cobertura. Por eso dice también Malaquías capítulo 3 que reprenderé por vosotros al devorador. Dios te defiende. Dios es una cobertura. Cuando uno puede darle a Dios primero y darle a Dios lo que le corresponde, Él pone sobre ti una protección especial. Número 4, es importante entender que Dios pone dinero en tus manos para probar tu honra a Él. Por eso dice Proverbios 3:9 que honres a Jehová con tus bienes. De manera que cuando Él hace llegar algo a tu mano, Él también te está mirando porque con eso se puede también honrar a Dios. Número 5, hay que entender que el dinero y la capacidad de producirlo y las riquezas no es algo que está fuera de nosotros, sino que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, verso 18, que te acuerdes de Jehová tu Dios, porque aquí está la clave, no olvidarse de Dios, porque Él ha puesto en nosotros la capacidad de generar estas riquezas y también dice que es para que nosotros confirmemos su pacto. Dios nunca te da dinero por darte dinero, es para que confirmemos su pacto, es para que cumplamos lo que Él ha dicho en el cielo aquí en la tierra. Por eso el dinero no es algo que se busca afuera, sino que la capacidad de generarlo, las riquezas, ya están dentro de nosotros. Número 6, hay que entender que el dinero también Dios lo usa para expresar y manifestar el favor que Él tiene para con nosotros. Me gusta mucho siempre Deuteronomio 28:12, cuando dice que te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Qué tremendo, podemos tener una vida libre de deudas por causa de esa manifestación del favor de Dios. Y número 7, y termino acá, el dinero también en tu mano es la clave para un milagro que aún no se te ha manifestado. Por eso le dice el profeta a la viuda, dame a mí primero. Esa pequeña tortilla o ese último pan que ella tenía podía ser a lo mejor un pan en las manos de ella,
pero el profeta sabía que era la clave para el milagro que se le iba a soltar. Por haberle dado a Dios primero a esta viuda, dice la Biblia que el aceite, la harina, no escaseó ni menguó. Y cuando todos estaban pobres, ella tenía, a lo mejor ahí, a donde ella vivía, una fábrica de empanadas, tenía un negocio de arepas, tenía su propia sandwichería, si dijéramos así, y podía vender harina del cielo y podía también vender aceite del cielo. Cuando todos estaban pobres, ella abrió su empresa. Por eso, el dinero es algo con lo que Dios nos prueba. Yo quiero que tú sepas, tú que nos estás mirando, que Dios ha puesto algo en tu mano y que eso que está en tu mano, que a lo mejor lo atesoras y crees que a lo mejor es tu salvavidas, sí, en tus manos se ve así. En las manos de Dios se puede volver en una llave que te puede llevar y te puede dimensionar para entrar en una vida de prosperidad, de bendición y abundancia financiera como lo que nunca has visto en tu vida. Gracias, pastores, por habernos compartido y haber abierto sus corazones. Realmente sé que este podcast está llegando a tanta gente y van a ver muchas de las personas que nos están mirando. Sé que están sintiendo que Dios les está guiando a algo porque Dios tiene algo mejor preparado de aquello que tú le puedes dar a Él. Muchas gracias, pastores, y también les recuerdo a toda la gente que nos está mirando, recuerde suscribirse, comentar, dejar su like, porque todos estos materiales están bendiciendo a mucha gente y yo sé que este podcast, el del día de hoy, Rompimiento Financiero, trae un rompimiento a tu familia, tu ministerio y tus finanzas. Nos estamos viendo la próxima semana. Dios con ustedes. Y recuerde, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.